Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya entramos en una nueva serie temática relacionada con la Epístola de Santiago, uno de los libros bíblicos del Nuevo Testamento, cortito, una carta de Santiago, hermano de Jesús, la cual no tenía o no tiene en realidad más de 5 capítulos. Una carta que, bueno, a través del tiempo, para poder estudiar la Biblia de una manera más ordenada, se fue dividiendo por medio de capítulos, por medio de versículos. Y en esta carta es una sola idea la que quiere expresar el autor en este caso. Pero estuvimos para compartirla de una manera más sabia, de una manera más prudente, estuvimos mirando los 4 primeros versículos del primer capítulo. Queremos seguir abordando un poco esta sabiduría en la vida cristiana y para ello quiero invitarte nuevamente a que profundices en el capítulo 3 de Santiago, principalmente entre los versos 13 al 18. Ese será tu estudio personal y nuestro estudio continuará en el primer capítulo de Santiago. Para ello quiero invitarte a que podamos leer en el primer capítulo del libro de Santiago en el verso 5 que dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También hay otra versión que dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él le dará, pues Dios da a todos de manera generosa. O podría decirse a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Eh, Distintas versiones con una misma intención, que es mostrar que si no hemos alcanzado una sabiduría cristiana dentro de nuestra vida, podemos pedirlo al Señor. Con este versículo de introducción que también está en el primer capítulo de la carta de Santiago, esta epístola de Santiago, queremos pedir la sabiduría de los altos que solamente la puede entregar su Espíritu Santo para poder mirar en la persona de Jesús el reino de Dios. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas en primer lugar por tener la oportunidad de tener tu palabra, para escudriñarla, entenderla, comprenderla, mirarla y también llevarla hacia la práctica. Hemos querido tomar desde la Escritura, la carta de Santiago, puesto que tanto desde la sabiduría de tu hermano, Señor, hermano en Cristo, y también tu hermano desde vientre materno. Señor, queremos también entender que queremos también una sabiduría, pero una sabiduría práctica en la vida y en el crecimiento cristiano. Hablamos sobre las pruebas, pero también queremos hablar sobre la sabiduría. Ayúdanos, Señor, para comprender que la sabiduría proviene de ti, que todo entendimiento viene de esa relación y ese temor que tenemos que tener en una relación sana, en una doctrina sana junto y tomado de tu mano para que tú nos guíes directamente. Todo lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, es interesante el poder mirar la sabiduría en la vida cristiana. Nosotros vamos creciendo poco a poco en la sabiduría cristiana. Si más de alguna vez lo he dicho en estos mensajes, si tu forma de vivir el Evangelio es igual hace 20 años atrás, hace 5 años atrás, hace 7 meses atrás, quiere decir que no hemos crecido nada. No hemos crecido ni hemos desarrollado la fe. Quizás muchos cristianos por ahí se jactan y lo ven como algo de qué van a gloriarse cuando son demasiado presuntuosos, demasiado conservadores con la mirada hacia
la espiritualidad y hacia la revelación de nuestro Señor. El Señor siempre va a querer seguir revelándonos su mensaje. No quiere decir que los conservadores, las personas conservadoras, frente a los que tienen una posición más liberal en relación con vivir el Evangelio, ellos sí tienen una apertura mental. Puede que en los dos polos esté el desequilibrio. El polo está y el centro está en la persona de Jesús, no en si eres conservador o eres liberal, pero en el sentido de que si tú no creces diariamente con el Señor y no aprendes todos los días con el Señor y tu forma de vivir el Evangelio sigue siendo igual que hace un tiempo atrás, es que no has crecido nada. Quise decir eso para no ofender a nadie, ni quiero ir en contra de aquellos que tienen un culto más conservador, ni aquellos que tienen un culto más liberal, sino que el centro de la escritura, el centro y quien vivió y presentó la palabra del Señor es la persona de Jesús. Y en Él encontramos la plena sabiduría de Dios, porque Él vino a representar quién es Dios. Eso primeramente. Una vez un hombre sabio dijo, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Eso lo encontramos en el libro de Proverbios. Los proverbios cristianos, los proverbios del libro sagrado, que también tienen los judíos, ¿cierto? En la Tanaj, que es, porque hay proverbios de otras culturas, hay proverbios occidentales, hay proverbios chinos, hay proverbios de otras culturas, que son mensajes directamente. Nos referimos a Salomón, el hijo de David, quien entregó este consejo sabio, este consejo con sabiduría, que bienaventurado ese hombre que haya sabiduría en el Señor, en la persona del Señor, porque su ganancia es mejor que el oro y que la plata, y sus frutos más ricos que el oro fino. Pero cómo y dónde encontrarla, ese es el tema que ha sido discutido desde toda la antigüedad. La filosofía misma ha existido desde el siglo IV antes de Cristo porque es tan importante en este sentido buscar el centro de la sabiduría. ¿Por qué es tan importante para nosotros los cristianos obtener la sabiduría? Los antiguos griegos le llamaron Sofía, ¿cierto? Y de ahí viene la palabra filosofía, que filosofar, el estudio de esta sabiduría. El estudio que queremos desarrollar, esta reflexión cristiana, nos enseñará que Dios es la fuente de la verdadera sabiduría que refleja en nuestra vida su propio carácter y que Dios la quiere dar a conocer sin ninguna restricción, porque ya lo reveló en la persona de su Hijo amado. Y a todos los que le buscan con fe y los que se dejan encontrar, porque vuelvo a repetir, a veces nos quedamos con ideas preconcebidas. Quien nos busca es el Señor. Todos quienes aceptamos ese precioso regalo divino, encontraremos en la persona de Jesús la sabiduría que viene de lo alto. Pidiéndola, obviamente, pedid la sabiduría de Dios. Una cosa importante que debe ser considerada es el hecho de que el hombre carece de una sabiduría espiritual. Pero esto no es algo que ya posee por naturaleza, es necesario que el ser humano supere su propio orgullo, la autovalencia, y admita que necesita la sabiduría divina, porque él es incapaz por sí mismo conseguir esa virtud divina. El deseo de Santiago para sus lectores, para quien está escribiendo la carta, que como bien dijimos en el saludo, era para los que estaban en la diáspora, los de las 12 tribus que estaban en la diáspora, les quería entregar este mensaje que se había entregado a la persona de Jesús. Eran judíos que se habían hecho cristianos primeramente. El deseo de Santiago era que ellos fueran perseverantes, como vimos, que fueran perfectos
y completos. El concepto de perfección y completud que miramos en los mensajes anteriores, sin que les faltase la fe. Desde el versículo 5, porque vimos los cuatro primeros versículos durante el mensaje anterior, la sabiduría apunta hacia un requisito fundamental para hacer que los cristianos sean perfectos en la perfección en Cristo, ¿cierto? E íntegros en Cristo, sin ningún tipo de defecto. Para que esto suceda, es necesario tomar tres medidas, tomar tres cosas importantes, o tres fundamentos que podríamos llamar. El primero de ellos es tener una relación con el Señor y tenemos que pedirle a Dios la sabiduría. Eso es lo que nos dice el versículo de introducción, que nosotros, el que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reprochar, así que eso es muy importante, le entregará, ¿cierto? Pedir a Dios. Varios otros pasajes en la Biblia, como en 1 Samuel capítulo 2, Job capítulo 12, Proverbios capítulo 3, Efesios capítulo 3, también hay mensajes similares. Él es el único, nuestro Señor, Él es el único mantenedor de esta virtud, la sabiduría. Y no hay otro lugar en la que podamos encontrarla. Tal vez Santiago, al decir pídala a Dios, tuviese en mente las enseñanzas de Jesucristo, que dijo en Lucas, pedid y se os dará. En Lucas capítulo 11, verso 9. El acto de pedir es nada más que declarar a alguien una necesidad. Tenemos que reconocer que sin la sabiduría de Dios somos inmaduros espirituales e incapaces de permanecer de pie en medio de las dificultades. Sin la sabiduría que viene del Señor, que viene de lo alto, no podemos ni siquiera tener un amplio conocimiento, porque el conocimiento sin sabiduría es vano. Hay muchas personas que tienen conocimiento o creen tener conocimiento en las escrituras, pero parece que es en vano cuando no está en una relación directa y en una vida vincular y relacional con el Señor. Hay personas que saben de las escrituras. Hay personas que son teólogos y que tienen un conocimiento, pero sin embargo viven una vida sin tener ese discernimiento y al parecer se ha transformado en un acto de conocimiento, pero en un conocimiento vano. Por eso que en este sentido el sabio Salomón lo presenta muy bien y Santiago también lo presenta de esta manera. En un segundo punto, al igual que el primero, que tenemos que pedir la dirección de Dios, es que tenemos que conocer el carácter de Dios. Es algo fundamental. Si nosotros sabemos y primero comenzamos pidiendo a Dios, tenemos que conocer en segundo lugar su carácter. A menudo pensamos o tentamos comprender los designios de Dios con base en algunos conceptos y valores humanos. Así que pensamos que el Señor nos da la sabiduría de la misma forma que le damos algo a alguien. No lo vemos como el Señor entrega las cosas, creemos que Él la entrega de una manera como la entrega un humano. La segunda parte del versículo 5 nos revela la esencia del verdadero altruismo emanado del carácter de Dios. Santiago dice que Dios da a todos abundantemente. Eso, sin reproche, dice la versión que yo tengo. La otra versión decía sin menospreciar a nadie y de una manera generosa. La palabra griega para describir la manera que Dios nos da la sabiduría es aplos y significa literalmente sin pretensión, sin segundas intenciones. Significa que al dar, Dios no hace excepciones y es lleno de bondad. La sabiduría que viene de Dios es primeramente espiritual, porque Dios es espíritu. Ella trae en sí la gracia,
trae la misericordia, la santidad y el discernimiento para que podamos vivir de la manera que agrade a nuestro Dios. En otras palabras, ella nos enseña a comportarnos de acuerdo con la misma voluntad del Padre, con la voluntad que Él ya quiere para nosotros. Eso es fundamental que tú y yo lo podamos percibir. Así como primeramente dijimos que tenemos que pedirle a Dios la sabiduría y en segundo lugar conocer su carácter, también un tercer punto que es fundamental es que tenemos que pedir la sabiduría con fe. Pero como nos siguen señalando los versículos que continúan, si tú lees eh, en la carta, en el primer capítulo, de los versos 6 al 8, entenderás y haz tu estudio. Recuerda que eso fue el primer trato que vimos. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así empieza a señalar en el libro de Hebreos a quien se le atribuye al apóstol Pablo en el capítulo 11 verso 1, dice que la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe alcanza lo que es imposible ser conquistado por nuestras fuerzas y por los méritos que hay en la persona de Jesucristo, no por los nuestros. Recuerda que al final de esta galería de la fe de Efesios, perdón, de Hebreos 11, al final y entrando al capítulo que continúa, en Hebreos capítulo 12 verso 2, también leímos lo siguiente, y lo quiero volver a repetir. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe no es nuestra, no era la fe de Abraham, no era la fe de los patriarcas, no era la fe de Sara, no era la fe de Noé, no era la fe de Enoc, no era la fe de José, de Isaac, de Jacob, no era la fe de ellos, no era la fe que nos presenta esta galería de personajes como Moisés, entre otros, de Barak, Gedeón, David, Sansón, Jefté, Samuel. No era la fe de ellos, era la fe de la persona de Cristo, quien verdaderamente fue verdaderamente el autor y consumador de la fe. Eso es fundamental. La fe de nosotros duda es porque no está puesta en la persona de Jesús. En primer lugar, el que es inconstante como una onda de mar es alguien que se mueve solamente por las circunstancias y a su alrededor. Cuando traemos a la mente este tipo de fe, este tipo de ondas que nos movemos de allá para acá, no hay una uniformidad. Santiago nos exhorta a ser lectores de las Escrituras y a orar con la fe puesta en el consumador de la fe, en la persona de Jesús. Santiago compara al hombre que ora haciendo uso de dos figuras. Primero, lo que dijimos, la uniformidad de las ondas. A veces son pequeñas y a veces son grandes como las olas. El hombre que no confía en Dios es inquieto, sujeto a todas las acciones, está alterado, está fijándose en las acciones que rodean a la persona de Jesús, está más preocupado de las circunstancias que del propósito bíblico y el propósito evangélico. Eh, en este sentido, hay muchas personas que viven con esa ansiedad hoy. Y en segundo lugar, es el que dos almas en un solo cuerpo, el término doble ánimo, que es dis, dipsikos, que es un alma dividida. Literalmente significa alma dividida. El Antiguo Testamento caracteriza a esas personas que tienen el alma dividida como un pecador, que tienen una doblez de corazón, que pueden a lo mejor tener dos señores.
El Señor dice que lo encontraremos cuando lo buscamos con todo nuestro corazón. En Jeremías capítulo 29 verso 13, por ejemplo. Si lo buscamos en oración, pero en nuestro corazón todavía hay reservas y dudas, seremos semejantes a un hombre de doble ánimo, de, con un dipsicos, con una división mental, con una alma dividida, afanoso. Por nada estemos afanosos, como dice también Pablo, porque nos volveremos personas llenas de dudas. Quiere decir que no somos verdaderos creyentes. Y Santiago habla de dos resultados negativos al creyente en este sentido. El primer resultado es el fracaso en la oración, que nos dice en Santiago 1.7. Santiago dice que la oración de uno que duda no trae un resultado alguno. Si estás orando meramente como un acto reflejo, mira, vamos a leerlo para que lo puedas entender mejor. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, el que está orando, ¿cierto? ¿Cómo va a recibir si no tiene fe puesta en la persona de Jesús? ¿Cómo va a recibir alguien algo si no tiene la fe puesta en el autor y consumador de la fe? No va a haber un resultado genuino ni va a haber resultado alguno. Esto es consecuencia de la falta de fe en la persona de Jesús, ya que sin ella es imposible agradar a Dios y recibir sus recompensas, como dice Hebreos 11, verso 6. A menudo pensamos que Dios está diciendo no a nuestras peticiones, cuando en realidad Él ni está esperando que nosotros ejerzamos la fe en la persona de Cristo, porque Él siempre nos escucha. Tal vez lo que necesitamos para no vivir una vida espiritual fracasada es la humildad, bajar ese orgullo que hablábamos en primer lugar. Tal vez lo que necesitamos para no vivir una vida espiritual en ese sentido es que pedir la dirección y la ayuda a Jesús por medio del Espíritu Santo para que nos aumente la fe, como pidieron también sus discípulos. Marcos capítulo 9. El segundo resultado es la inconstancia espiritual, como dice el verso 8. La inestabilidad en la vida espiritual puede traer el desprecio eh, en ese sentido del mundo cristiano, como pasó con la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3 verso 16. No podemos ser llevados por cualquier viento o por cualquier idea doctrinal creyendo en Dios de una manera equivocada, como decíamos en el Evangelio de la Prosperidad, el ministerio de la predicación de la prosperidad, que está muy en boga. Ser inconstante en la vida espiritual es como escalar hoy un peldaño de una escalera y mañana bajar otro. Bajando, subiendo, bajando, subiendo. Es no ir hacia ningún lado. Eso es lo que pasa. Mira, quiero leerte el versículo 8 para que quede más claro. Ya leímos el 7 que dice, no pienses que si vas a orar sin fe, no recibirás cosa alguna del Señor. Pero el verso 8 dice, ya que es una persona de doble ánimo, con una doble mente, e inconstante en todos sus caminos. Muchas personas viven una vida muy poco constante, muy insegura. Eh, Se plantean desafíos en el Señor, pero no los cumplen. No siguen adelante. Ven un pequeño obstáculo y cambian el camino y no siguen mirando al autor y consumador de la fe. Ese es uno de los problemas más complejos. La sabiduría debe ser práctica.
debe encontrarse en la persona de Jesús. Quiero volver a repetir este versículo porque creo que es la clave de nuestro éxito. Puesto los ojos en Jesús, como dice el inicio del capítulo 12 del libro de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, no tener esta doble actitud, ¿cierto? Y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira y escucha, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con este mensaje quisiera invitarte a que sigamos escuchando la segunda parte de este mensaje, que pueda tocar más profundamente tu vida y que hagas tu propio estudio personal. La invitación era que puedas leer también el- en la carta de Santiago el capítulo 3 de manera personal. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.